Margarita Stolbizer, Fernando Amato, Lorena Álvarez te saludan. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, buen día. ¿Por qué decidiste hacer esta presentación? ¿Cuál es tu sospecha? ¿Qué es lo que estás viendo? Sí, a ver, primero mi condición de funcionaria pública me obliga a que frente a lo que considero que es un delito tengo que hacer la denuncia, ¿no? Sí, La otra cuestión es que me dio la impresión en el primer momento, después ya al tener otras derivaciones y empezar a descubrirse otras cosas, la situación cambió, pero en los primeros días, las primeras horas, todo aparecía como enfocado hacia una falta aduanera, digamos, como que claro. podía quedar ahí. Y digamos que eso hasta podría ser mirado desde la óptica de la legislación penal de Paraguay. Pero para nosotros la condición de funcionario, de senador, de CUE, nos obliga a mirar también desde otro lado, como es la posibilidad de un enriquecimiento ilícito y también la omisión de presentación de las declaraciones juradas, porque cuando fuimos a ver Claro, qué patrimonio, digamos, qué fortuna tenía el senador, encontramos que la última era del 2021. claro. Esas dos cuestiones que están reguladas, por supuesto, por la Ley de Ética Pública, también están incluidas dentro del capítulo los delitos contra la administración pública del penal. Sí. Por eso es... Ay, a ver, Margarita, que se está cortando la comunicación. A ver, Sí, ahí te escucho, hola, pero medio entrecortado. Ahora creo que mejor. A ver. a ver, Sí, probamos. ahí está Eh, mejor, ahí está mejor. No, yo decía que los delitos están dentro del Código Penal y por eso yo presento un escrito para que se investiguen ante la posible comisión de un delito penal. Sí, Eso es un poco lo que hice y lo que me movilizó. sí, Hoy ya la situación va teniendo otro tipo de derivaciones, sí. así que creo que obviamente se va a tener que terminar investigando muchos otros delitos que ya tienen que ver también con el lavado de dinero y algunas otras cuestiones posiblemente más graves. Pero sobre todo yo lo planteé desde la perspectiva de la política. Porque también nosotros comentábamos temprano que esto más allá, porque viste, ahora está esta que nadie se quiere hacer cargo de Cuellar, viste. No, Sí, es tuyo, es sí, tuyo. sí. Más allá de quien sea, digo, lo que está poniendo en tela de juicio es el Congreso en general. Hoy se conoció también una denuncia contra la mujer de Cristian Ritondo. También desde Unión por la Patria están pidiendo la nulidad de la ley base, o sea, se está poniendo en discusión hasta cómo se generaron las leyes. ¿Cómo lo ves vos como diputada, no, toda esta discusión? Sí, a ver, a mí no me gusta nunca, en ningún caso, el aprovechamiento político de determinadas cuestiones que son obviamente lamentables, condenables de todo punto de vista, pero no me gusta la idea del aprovechamiento político, de que todo se mezcle con todo. Lo que siento es que estamos viviendo en un clima, en un momento tan complejo, tanta polarización y demás, que esto termina siendo inevitable y vemos tal vez las peores expresiones de eso, como pueden ser los carpetazos que empiezan a aparecer, ¿no? Sí, Me da la impresión que los carpetazos son parte también de esta situación. Yo no me mezclo, no me involucro en eso, sí creo en todos los casos que la justicia debe investigar, pero ojo que también rechazo esto que muchas veces es utilizado en gran parte por la política para sacarse las cosas de encima y decir, no, yo no voy a hacer nada hasta que la justicia no actúe. Esto tiene un doble problema. Es como decir, la justicia no tiene nada que ver con esto, y yo creo que los problemas se originan en la política, no tiene nada que ver, y yo creo que la política es la causante y el inicio de todas estas cuestiones, porque personas como Cuellar llegan a tener el manejo de dinero que tienen porque la política los pone en determinados lugares. Entonces la política no puede mirar para atrás. Y sí. la otra cuestión es que todos sabemos cómo funciona de mal nuestro sistema de justicia, que hoy la verdad es la lentitud en el funcionamiento de la justicia, Sí, es lo que en la mayoría de los casos garantiza la impunidad, o sea, el no castigo, la no sanción. claro, claro. Entonces, bueno, pues eso es un problema. Pero vos como diputada,
no, ¿sentís que estás así como rodeada de gente que agarra sobres y se va en auto a Paraguay a llevarse $200.000 o tiene propiedades en Miami? Creo que si haces una lista de los diputados que tienen propiedades en Miami con cuentas offshore. Y a ver, me parece que hay de todo. Yo no lo siento como una cosa de pensar que eso es algo generalizado. La verdad es que sigo pensando, y no hago nunca una defensa corporativa de esto, pero sigo pensando que somos más los que trabajamos honestamente, los que vivimos honestamente, que no los que no lo hacen. Sigo pensando que es así. Tal vez mi mirada es demasiado ingenua, tal vez es una expresión de lo que yo creo o pretendo de la política, pero bueno, la gente con la que yo trato en la Cámara, la verdad es que la mayoría de las personas son gente buena y honesta. No sé cuántos Cuader habrá. Ahora sí, vos votaste en general a favor de la ley bases. Cuando se discutía la ley bases, ¿no olías esto? A ver, no, yo en diputados no lo vi de esa manera. En diputados hubo una pelea muy fuerte, mucha discusión. Recordemos que esto empezó en diciembre. En enero nosotros trabajamos todo el mes discutiendo y se empezó a votar en febrero. Yo en febrero había votado en contra, entre otras cosas, porque dije que era una ley invotable, porque entre otras cosas traía todos los recortes a las áreas de la cultura, todos los recortes al ambiente. Sí. La reforma de los códigos civil y penal. Y entonces nosotros le dijimos en ese momento al gobierno, la verdad es que esto es imposible de votar con todo esto que trae, acoten esto y manden un proyecto que solamente aborde la cuestión de la emergencia económica, fiscal y financiera. Eso fue lo que terminaron haciendo y por eso lo voté en el mes de abril. Yo no vi en diputados que hubiera negociaciones, digamos, o sea, no desconozco que pueden haber habido, pero no me dio la impresión. Cuando esto pasó al Senado, recordemos que en el Senado estuvo hasta el tema del pliego de una senadora, se mezclaron muchas otras cosas. Aparte la tenía bien difícil el gobierno en el Senado. Claro, de hecho salió empatado. Era más complicado, digamos. Pero bueno, yo te insisto, creo que estas cosas deben tomarse como excepcionales. A mí no me gusta la generalización que se hace por algunos sobre lo que es la política, ¿no? Siempre pienso que no es buena la generalización ni en la política, ni en la justicia, ni en el periodismo. Hay gente que trabaja bien y honestamente y hay otros que lo hacen ahí en el límite del delito. Y 6 meses después de que se pusiera en ejecución la ley bases, ¿seguís convencida del voto afirmativo? ¿O cómo la ves después del gobierno que está pasando ahora el gobierno? Yo soy muy crítica del gobierno, de muchas áreas del gobierno soy muy crítica. Pero así como yo te explicaba recién, que la razón de la votación fue porque nosotros le dijimos en febrero, manden una ley con las herramientas, los instrumentos que necesitan sobre estos temas, que eran estrictamente los económicos. Saquen todo el resto. Entonces después para mí era natural votarlo en general como lo voté, porque yo voté en contra en todos los contenidos de la ley. Cuando se votó en particular voté en contra de las facultades, del RIGI, de todas las cosas voté en contra. Pero le habíamos dicho que mandaron eso, entonces por esa razón lo voté en general y no te diría que me arrepiento, más allá de que creo que el gobierno es un desastre, no creo que lo sea exclusivamente por la ley bases, ¿no? Sí he trabajado para derogar los decretos, creo que es lamentable que siga vigente el decreto 70, me parece que eso es mucho peor, digamos, que lo de la ley, ¿no? ¿Vos habías entrado al Congreso por Juntos por el Cambio o me equivoco? En la última elección, no me acuerdo ya, sí. Sí, en la última elección sí, que fue la de
el 2021. Diciembre del 2021 entré Sí. como Juntos por el Cambio, Sí. nosotros hicimos un acuerdo con Facundo Manes, fuimos Sí. a la interna, en la lista, en mi caso, en Monzó, fuimos junto con Manes, acompañando Claro, ahí está. a Sí. Manes, perdimos la interna con Santilli y quedamos integrados en la lista de Juntos por el Cambio. ¿Y hoy cómo te sentís políticamente expresada en este momento? Mira, la verdad es que a mí me resulta bastante fácil definirme, o mi partido definidos, o el bloque en el que estoy, que la verdad es que no jugamos en ninguno de los extremos de la polarización, que yo creo que es muy bueno pararse en los extremos, muy bueno en términos electorales, porque se gana elecciones estando en los extremos, pero creo que al país le hace mucho mal. Y por lo tanto yo estoy recortada en ese espacio intermedio que no es ni estaremos con Milei ni estaremos con el kirchnerismo, y en ese lugar trato de fortalecer, digamos, lo más que se pueda ese espacio intermedio, cada vez más angostado, más asfixiado por una polarización que sigue vigente y que sigue muy fuerte. Pero estoy en ese lugar y trataré de seguir y de armar electoralmente con todos los que se definan en ese espacio intermedio. ¿Y cómo lo ves ese armado de lo que alguna vez se llamó la ancha avenida del medio? Sí, yo creo que es un lugar que existe. Muchas veces en la reunión, nosotros tuvimos reunión de nuestro partido el día sábado, ¿no? Y se habla siempre, bueno, ¿cómo hacer para construir ese lugar? Y yo digo, no, ese lugar no hay que construirlo, ese lugar está. Es más ancho o más angosto en función de la realidad o del crecimiento de la polarización de los extremos, digamos. ¿Y pero quiénes podrían estar ahí? ¿Larreta, por ejemplo? ¿Quién más? Yo creo, a ver, definidamente los que un poco estamos en ese bloque tan diverso que llama tanto la atención en la Cámara, donde estamos obviamente partidos como el socialismo o el GEN, y también sectores como Monzó, Massot, Pichetto, López Murphy, el peronismo de Córdoba, que si querés buscar un ejemplo claramente recortado de ese espacio intermedio, es Schiaretti y el peronismo de Córdoba, lo vienen haciendo hace tiempo, no son kirchneristas ni son Milei, ese es nuestro espacio. A partir de ahí hay obviamente que ver cómo se integra, porque a mí me encantaría que ese espacio fuera lo más ancho posible, qué sectores del radicalismo puedan entrar en ese lugar y si hubiera alguien del PRO, como podría ser Larreta, que pudiera entrar en ese lugar. Pero esas ya no son definiciones que yo pueda dar, sino que tienen que dar los propios actores. Margarita, buen día. Lorena te habla, ¿cómo estás? Hola Lorena, buen día. Buen día. Te hago una consulta. Cuando uno habla de la ancha avenida del medio, quizás en algún momento tenía que ver con algo más moral. Ahora, la pregunta es, ¿por qué desde esa ancha avenida no se habla nunca de economía? Digo, pensaba que muchas veces apoyando, muchos de los que están en esta ancha avenida apoyaron cosas que va a terminar repercutiendo para mal en unos años del mileísmo, porque están con la mirada moral y no tanto económica. Digo, eso también le falta al peronismo y le falta a la ancha avenida. Digo, es como que el mileísmo está claro qué rumbo de país tiene, pero todavía no terminamos de entender qué rumbo de país le invita a la ancha avenida a tener a las mayorías. A ver, como el desafío de lo que me decís, sobre todo de aquí para adelante, para ver si podemos ser más claros en lo que queremos. Sí. Hola. Primero, hola. Ahí está. Se cortó. Sí. Primero, no creo que seamos una instancia solamente planteada desde lo moral, no, para nada. Yo trato incluso de no mezclar. Más de una vez he planteado que mi visión sobre la DC no es una visión que ver con una mera moralina. Es indecente un país donde algunos son explotados por otros también. Y a mí me parece que el concepto ese ético de decencia que nosotros tenemos tiene un componente más político, económico, social, ideológico que moral, la verdad. No me gusta la idea de la mera moralina como parte de la otra cuestión que vos decís también la tomo, por supuesto. Ay, a ver, Margarita, pues se está cortando un poco la llamada. Tiene intermitencias. ¿La recuperamos? Hola. Ahora sí.
¿Sí? No, yo decía que en términos económicos nosotros también hemos tratado de expresarlo permanentemente cuál es el país y lo hicimos de manera muy concreta. En este año, por ejemplo, cuando se discutió junto a la ley de bases, recordemos que se discutió la ley de las medidas fiscales, y nosotros planteamos ahí nuestra crítica frente a lo que era la disminución o los beneficios otorgados a los sectores más ricos en el impuesto de los bienes personales, por ejemplo. Eso nos define políticamente. Cuando llegó el proyecto de presupuesto, un debate que clausuró después Esper, porque el gobierno quiere seguir gobernando por decreto y manejando todo discrecional, nosotros presentamos un dictamen alternativo del presupuesto para demostrar que las áreas que nosotros veníamos defendiendo, por ejemplo, todo el tema educativo, educación, sistema científico-técnico, jubilados, tenían cómo financiarse si nosotros eliminábamos una cantidad de privilegios, de sistemas especiales o el impuesto a bienes personales para darle el lugar en el presupuesto que le correspondía a estos sectores. Entonces siempre hemos planteado qué proyecto de país queremos expresado en términos económicos sobre todo, y lo hacemos incluso con nuestros dictámenes alternativos y demás. Teníamos presentado para presentar un proyecto de dictamen alternativo al presupuesto que no se pudo llevar adelante porque clausuraron el debate antes de tiempo. Claro. Margarita Stolbizer, diputada nacional de Encuentro Federal, te agradecemos muchísimo este contacto con Pasos Perdidos.